síndrome de sección medular. ¿Qué pasa si la médula se seccionó completamente? Leyeron que el Samar, van a ver que había un esquema que ilustraba esto. Entonces, en la sección completa, ¿qué puede causar una sección completa de la médula? Un politraumatismo. Bueno, sí, el politraumatismo también puede ser. Sí, pero generalmente ese trauma, ¿cómo debe ser? O sea, tiene que haber una luxación, una luxofractura de la vértebra para que se llegue a la médula completamente la sección, o un proyectil, una herida por proyectil de arma de fuego que atraviese completamente la médula, también va a generar un síndrome de este tipo. Entonces ahí están entre las causas esas luxofracturas, de las vértebras, las heridas penetrantes, como las heridas por proyectil, ¿sí? Y un tumor, tiene que ser el supertumor para que realmente pueda generar una sección medular. Las infecciones, pero ¿te refieres de pronto a que la infección sea local del tejido o una infección contigua que comprima? O sea, todo eso es posible. Lo que pasa es que las que son infecciosas, las infecciones del sistema nervioso central son como tal, o sea, las neuritis infecciosas son raras. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central está protegido por las meninges. Esa región tiende a ser muy estéril, porque hay una barrera hematoencefálica que impide que las cosas que estén en la sangre lleguen hasta allá. Y generalmente lo que puede ocurrir es que se infecte la meninge y se produce una meningitis, ¿verdad? En ese sentido, si la meningitis es tan severa que llega a abscedarse, un absceso ahí que comprima la médula, yo diría que vamos a tener otro síntoma de acuerdo a la localización del absceso, porque de ahí a que llegue a seccionar la médula completamente es difícil. Pero hay una enfermedad, bueno, la poliomielitis tampoco tiende a lesionar toda la médula, sino que lesiona algunos segmentos. Esa pregunta es difícil a mí se me viene a la mente un caso en el que no sé, o sea, tenemos que buscar si de pronto hay alguna infección que pueda lesionar toda la médula. A mí no se me viene a la mente ninguna. Sí se me viene a la mente una enfermedad mielinizante, no infecciosa, es autoinmune, que es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple sí puede lesionar toda la médula. Ahí está, esclerosis múltiple. Bueno, características de este síndrome. Todas las lesiones son bilaterales, ¿cierto? Tanto motoras como sensitivas son bilaterales. ¿Qué efectos produce este síndrome? ¿Sí? Entonces, ¿qué esperarían encontrar? Vayan diciendo, las líneas representan la lesión. Entonces, toda la médula está lesionada. Entonces, ¿qué vamos a tener? 1. ¿Qué vamos a tener ahí? Empecemos por acá entonces, por lo motor. ¿Qué es lo primero que vamos a tener? ¿Ah? ¿Cómo así que no vamos a tener nada? Pero hemiplegia. Pero es que no, porque ¿qué es hemiplegia? Hemiplegia, ¿qué es hemiplegia? Es la mitad. Ya acabamos de decir que todos los déficits motores sensitivos son bilaterales. Si son bilaterales, no puede tener una hemiplegia, ¿sí? Sí, puede ser paraplegia o puede ser cuadriplegia, pero ¿de qué depende? Del nivel de la lesión, ¿sí? Del nivel de la lesión. Entonces, Bashir, o sea, no puede decir que no tiene nada, porque depende, o sea, si recibió el impacto a nivel de L4, o si fue a nivel de T2, no sé, o sea, algo puede hacer. Entonces, puede en algún momento tal vez no comprometa la movilidad de miembros superiores, pero sí los inferiores. Entonces, vamos a tener
una lesión motora de qué tipo. O sea, una plejía, ya dijimos, bilateral, pero aquí es donde quiero que empiecen a usar dos términos, ¿sí? Entonces empiezan a usar dos términos que son aplicables a todos los síndromes, ¿sí? O sea, no se pueden clasificar como síndromes medulares como tal, porque estos síndromes que voy a mencionar pueden originarse en sitios diferentes a la médula, ya sea en la corteza cerebral o en el camino o después de la salida del nervio. Estos dos síndromes son el síndrome de la neurona motora superior y el síndrome de la neurona motora inferior, ¿verdad? Entonces, ojo, no son síndromes medulares porque no siempre se tiene que producir por una lesión de la médula. Las lesiones medulares van a cursar ya sea con uno o con el otro o con ambos, ¿sí? Entonces, dentro de los síndromes medulares vamos a encontrar ya sea síndrome de la motoneurona superior o síndrome de la motoneurona inferior o ambos, cada síndrome. Dicho eso, ¿qué esperan encontrar en ese paciente? ¿Un síndrome de motoneurona superior o inferior? Atrofia muscular. Atrofia. Sí, pero ¿van a encontrar un síndrome de motoneurona superior o inferior? Superior. ¿Por qué? Porque es donde se emite la superior a la inferior. Permítanme devolverme un momento a lo que estábamos hablando aquí, con el fin de repasar nuestros tratos. Todos los tratos que yo dije están ahí, ¿sí? De hecho hay más porque están los sensitivos. Entonces, fíjense, en rojo están todos los motores que dije. Entonces, córtico espinal lateral, córtico espinal medial, ¿sí? Decusado, este es directo, pero se va decusando en el camino. Retículo espinal lateral, retículo espinal medial. Y hacia el frente tengo tres en línea: tecto, vestíbulo y olivo. Tecto, olivo y vestíbulo. ¿Okay? Bueno, teniendo eso en mente, ahora sí empiecen a pensar aquí en los efectos de una sección medular completa. Entonces, digamos, inventemos un nivel. El proyectil entró a nivel de C5. ¿Qué esperan encontrar? No estoy. ¿Un qué? Un síndrome de neurona motora superior de ahí para abajo, correcto. Entonces, porque ahí para abajo no va a recibir de la superior. porque se está lesionando. Exacto, el córtico espinal. Entonces, voy a tener un síndrome de motoneurona superior en los niveles inferiores al nivel de la lesión. ¿Y qué más? Hay algo muy importante, o sea, lo que dijiste está muy bien, hay algo más. En cuanto a la parte motora. Vamos a tener un síndrome de motoneurona inferior. La respuesta es sí. No. Vamos a tener un síndrome de motoneurona inferior. ¿Por qué? Porque es que también te estás llevando las astas ventrales. O sea, estás lesionando los haces corticoespinales, pero también estás lesionando a las segundas neuronas motoras. La segunda motoneurona aquí. ¿Dónde? A este nivel. O sea, que vamos a tener un síndrome de motoneurona inferior en el nivel de la lesión, o sea, en el territorio inervado por el nervio que está saliendo de aquí, nada más. Nada más en los músculos que están inervados por esta neurona que sale de aquí, ¿sí? Que se lesionó, ahí vamos a tener un síndrome de motoneurona inferior, porque es que ella sí recibió el estímulo que venía de un poquito arriba, ¿cierto? Pero se está lesionando es ella. Entonces, el territorio que inerva a ella genera ese síndrome. Mientras que de ahí hacia abajo, el resto de estas neuronas están intactas. Entonces, de ahí hacia abajo no va a haber síndrome de motoneurona inferior, sino superior, porque corté la comunicación aquí. Y todas las neuronas del asta ventral, de ahí hacia abajo, no están recibiendo esta señal, ¿sí? ¿Pero eso qué significa? Que en el nivel mismo de la lesión voy a tener un síndrome de motoneurona inferior que se caracteriza por ¿qué? ¿Qué pasa cuando se lesiona la motoneurona inferior? ¿Cuál es la característica?
¿qué voy a hacer con el paciente? ¿Cómo? Bueno, ya sabemos que va a tener, o sea, la parálisis va porque va. Sí, la atrofia es característica de ambos síndromes. La diferencia es que en la motoneurona inferior la atrofia es peor. Ya vamos a ver por qué es peor la atrofia. Pero, o sea, díganme la diferencia clara. O sea, ¿cuál es la diferencia que ustedes lo ven y dicen esto es un síndrome de motoneurona inferior o superior? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? Es hipotónico. Muy bien, o sea, es una parálisis flácida. O sea, ¿por qué? Porque los músculos están perdiendo toda la inervación. O sea, los músculos quedan denervados. O sea, que un síndrome de la motoneurona inferior se caracteriza por denervación. Eso quiere decir que si ustedes le hacen una electromiografía al paciente, no va a observar nada. O sea, al músculo no le está llegando nada, no le está llegando ningún estímulo nervioso. Mientras que si ustedes le hacen una electromiografía a los músculos que están inervados por neuronas que salen de abajo de esa, ¿qué van a observar? ¿Qué observarían? En una electromiografía, o sea, no me tiene que decir que las ondas, sino, o sea, ¿qué señal observarían? O sea, si está siendo inervado, y esa inervación, ¿por qué se da? Si yo estoy seccionando acá, yo secciono acá, pero las neuronas quedan intactas, las del acta ventral. Esas neuronas siguen funcionando, ¿verdad? Siguen funcionando y siguen mandando. Es más, ahora llega un momento en el que como se desconectaron de la corteza cerebral, empiezan hasta hiperactivarse. Y ahí cuando, al comienzo, los dos síndromes son muy parecidos porque son flácidos ambos y se pierden como los reflejos. El paciente está hiporrefléxico al comienzo, ¿sí? Porque la neurona del acta ventral no está siendo estimulada. Pero a medida que la neurona se empieza a liberar, entonces ahora sí, la neurona motor inferior empieza a mandar una señal mayor a los músculos. ¿Y qué pasa con los músculos? Empiezan a aumentar su tono y el paciente se pone rígido, y entonces vamos a observar una rigidez espástica, ¿cierto? Cuando pierden esta conexión. O sea, eso se observa en el síndrome de motoneurona superior, cuando la motoneurona inferior queda liberada. Y además, entonces se va a hiperestimular todo el tema de los reflejos que se integran a nivel global. El paciente va a empezar a tener hiperreflexia, ¿sí? En el caso de del síndrome de motoneurona inferior, yo les decía, como no recibe ningún estímulo, ¿sí? Ninguno, entonces ese músculo se va a atrofiar definitivamente, o sea, la atrofia va a ser más grave. Mientras que en el síndrome de motoneurona superior va a haber atrofia por el desuso. Entonces la atrofia va a demorar más, porque la atrofia va a ser porque el paciente simplemente no puede mover, pero el tono muscular persiste, porque la motoneurona inferior está viva, ¿sí? Y está mandando un acto reflejo del que ya habíamos hablado, que es la respuesta estática. Entonces eso quiere decir que siempre todavía el uso muscular sigue funcionando, sigue mandando una señal a la médula para que la motoneurona inferior siga mandando una información para que el músculo mantenga un tono, que entre otras cosas está exagerada esa respuesta, ¿verdad? Bueno, entonces en resumen, en cuanto a la parte motora, vamos a tener un síndrome de motoneurona inferior en el segmento de la lesión y debajo de la lesión que vamos a tener, un síndrome de motoneurona superior. ¿Qué más vamos a tener? Entonces, aquí van. La verdad que, o sea, me desubiqué. Podría. Ok. Vamos a tener porque si entendemos entendemos todos los demás. Porque en todos los demás que va a haber, en los demás van a haber pedacitos. Los demás síndromes va a ser nada más anterior, nada más lateral, nada más posterior, nada más en el centro. Ya vamos a ver. Pero si entendemos entendemos todos los demás. Entonces, trata de explicarlo, lo que entendiste. Trata de decir como tú lo entiendes. No, o sea, lo que pasa es que yo me estaba guiando era por lo que hicimos en el laboratorio, que había algunos casos clínicos y era según lo que yo creía. Pero, o sea, es que cuando te dijo que a nivel de donde se daba la lesión, o sea, no comprendo. Ok, bueno.
vamos a salir de esa vista transversal y vamos a hacer la vista longitudinal, o sea, anterior. Vamos a colocar la médula aquí. Dos abultamientos. ¿Sí? Entonces, supongamos, como habíamos dicho, que la lesión fue a nivel de C5. Entonces, por aquí atravesó el proyectil y lesionó aquí C5, ¿cierto? Entonces, los niveles que están por debajo, C6, C7, C8, T1, ¿qué les va a ocurrir? Que el tracto, bueno, voy a colocar aquí en el centro a la sustancia gris, específicamente las altas ventrales. Las voy a colocar aquí. Digamos que estas son las altas ventrales, están aquí en el centro de cada nivel. Entonces, y también voy a colocar en rojo a el haz corticoespinal lateral que va descendiendo por aquí, por aquí, sí, por toda la médula. Y tú sabes que a medida que él va descendiendo, él va haciendo sinapsis en el alta ventral con la segunda motoneurona, va haciendo esto. Entonces, eso quiere decir que, como yo estoy lesionando aquí a nivel de C5, por aquí dentro del proyectil, es la única parte donde yo estoy lesionando el asta ventral. Aquí, o sea, la segunda motoneurona, la estoy lesionando. Aquí, ¿cierto? La segunda motoneurona. Si yo estoy lesionando aquí, el nervio raquídeo que sale de aquí y que va a ir a inervar a ciertos músculos, el músculo, esta inervación la voy a perder, ¿cierto? Cuando yo pierdo esto, el músculo queda ¿qué? Denervado. Eso se llama denervación. ¿Sí? Característica de este síndrome, que sería el síndrome de la segunda motoneurona o motoneurona inferior. Ya estoy lesionando. Entonces, ¿voy a tener síndrome de motoneurona inferior? Sí, pero solamente en el nervio, en las fibras que de ese nivel, de ese 5, de ese nivel, ¿verdad? Pero de ese abajo, estas motoneuronas no están lesionadas, ¿sí? Entonces, ellas no van a sufrir de eso, sino que lo que van a sufrir es que yo lesioné el tracto corticoespinal aquí también. Entonces, ella no va a recibir el control del corticoespinal. Entonces, como ahora quien estoy lesionando aquí es a la primera motoneurona, la que venía de la corteza cerebral, de aquí hacia abajo voy a tener un síndrome de primera motoneurona o motoneurona superior. De aquí hacia abajo, los niveles de aquí hacia abajo, ¿sí? Entonces, todos los nervios que están saliendo de estos niveles van a ir con una respuesta exagerada, ¿sí? Exagerada, porque esta motoneurona inferior se libera, ¿sí? O sea, el síndrome de motoneurona superior cursa con dos fases, una fase aguda y una fase crónica. Entonces, en la fase aguda casi no se diferencian. ¿Por qué? Porque todavía la motoneurona inferior no se ha liberado, ¿sí? Hay un tema que se llama plasticidad neuronal y de la sinapsis, que cuando tú pierdes una conexión, las demás ganan fuerza. Entonces, ahí hay otras neuronas que ganan fuerza. Eso, dependiendo de si la sección es completa o no, ¿verdad? Cuando es completa no hay garantía por parte del sistema extrapiramidal porque también está seccionado, ¿sí? Pero la misma motoneurona inferior es capaz ella misma de empezar a gobernarse y a empezar a generar impulsos, ¿sí? Entonces, cuando ella se libera, o sea, en esta fase crónica, ahí sí va a tener una diferencia, que es lo que propiamente decimos, eso sucede al cabo de días, ¿sí? Y esa transición aquí es donde voy a observar esta respuesta exagerada, ¿sí? Porque entonces la motoneurona inferior que está viva, ¿sí? Comienza a aumentar el tono, entonces voy a tener hipertonicidad de los músculos y los reflejos van a estar exagerados, ¿no? Entonces voy a tener hiperreflexia. De hecho, la corteza cerebral muchas veces ejerce inhibición sobre algunas vías reflejas, por ejemplo, el reflejo plantar. Con muchos de los reflejos cutáneos, cuando estimulamos el reflejo plantar,
lo que hace la corteza cerebral es que a medida que desde el nacimiento, a medida que van madurando estas conexiones, él frena esa respuesta de tal manera que la respuesta finalmente se vuelve flexora, cuando antes era extensora y los dedos se abrían así como en abanico, ¿verdad? Entonces, si ya yo perdí ese control de la corteza, me devuelvo un reflejo primitivo de recién nacido, que es el reflejo de Babinski, ¿verdad? Entonces voy a tener Babinski positivo, ¿verdad? Babinski positivo, ¿sí? Y también resulta que hay algunos reflejos que, al contrario, para que se ejecuten necesitan de la participación de la corteza cerebral. Eso ocurre con otros reflejos cutáneos, ¿sí? Como el reflejo cremasteriano y el reflejo abdominal. Entonces, cuando ya yo pierdo la conexión, o sea, cuando tengo un síndrome de la primera motoneurona y pierdo las conexiones cerebrales, no se facilitan esos reflejos y se quedan abolidos. Entonces, en estos pacientes pierdo los reflejos cutáneos, cremasteriano, abdominal y el plantar. Entonces, en lugar del plantar, tengo una respuesta exagerada que es el Babinski. Hilda, ahora sí. Ahora. Es verdad que cuando se hace, o sea, cuando hay cortes completos, se selecciona completa la médula y la. Sí, claro. Entonces, esa es otra consecuencia, ¿verdad? Porque aquí lo estamos viendo a nivel cervical torácico, pero si tú sigues esta historia a nivel sacro, a nivel lumbar y sacro, entonces ahí van los nervios que van hacia las vísceras, van hacia la vejiga urinaria, van hacia el intestino. ¿Cómo? Se pierde por completo. Hay dos fases. La primera fase, que es aguda, como pierdes la inervación a la vejiga, entonces el paciente hace incontinencia, el paciente se orina, los intestinos no se contraen, el paciente hace un ilio paralítico en el que el abdomen se distiende totalmente, se llena de gases, el paciente tiene que colocarle una sonda para poder drenarle el aire. Pero a medida que se va cronificando y la respuesta empieza a ser exagerada, pasa lo contrario. El paciente va a tener puede llegar a tener isquemias mesentéricas porque el intestino se contrae demasiado y la vejiga aumenta su tono y se contrae. Entonces ya ahí lo que va a hacer es difícil ahora la micción y el paciente hace globo vesical, entonces toca hacer una cistostomía porque no va a eliminar. Entonces mira que son dos cuadros diferentes desde lo agudo hasta lo crónico, ¿sí? Una duda. ¿Hay tratamiento a nivel quirúrgico para estos cortes de reflejo? No. ¿Con microcirugía? No se puede. La terapia con células madre es lo que se está probando. O sea, tomar a este nivel, pero hay que conectar fibra por fibra. O sea, esto es el futuro de la neurocirugía, pero aún eso no se ha hecho. ¿Ustedes han visto por ahí que el trasplante de cabeza? ¿Ustedes han visto eso? Una locura. El primer trasplante de cabeza, que para mí en realidad es como un trasplante de cuerpo. Bueno, dale la siguiente, por favor. Aquí debe salir más cosas porque, bueno, miren, pérdida de los reflejos cremasteriano y abdominal de los reflejos cutáneos. Pero hasta aquí solo habíamos hablado de la pérdida de funciones motoras. Pero como esto es una sección medular completa, entonces vamos a tener pérdida bilateral ¿de qué? De todas las sensaciones. ¿Pero sucede del mismo lado de la lesión o al otro? Va a ocurrir a ambos lados. Dijimos que, o sea, aquí está lesionando a ambos lados. ¿Sí? Entonces, todas las lesiones motoras y sensitivas son bilaterales en este sentido. Sí, en caso de disensión, eso sería del mismo lado. Ya vamos a ver. Entonces, está claro, bueno, aquí todas las sensaciones, estamos hablando de que aquí va propiocepción, tacto fino, temperatura, dolor, todo está perdido debajo del nivel de lesión. Debajo del nivel de lesión. ¿Comprendido? Vamos a seguir.